Me llamo Javier Soto. Tengo 41 años. Y hasta hace poco creía que lo tenía todo bajo control. Una sólida carrera en banca de inversión. El dinero suficiente para un chalet de 4 dormitorios en una de las urbanizaciones más cotizadas de las afueras de Madrid. Un círculo de amigos que me respetaba. Y Elena, mi mujer, a quien creía tan comprometida con nuestro matrimonio como yo, estaba equivocado. Totalmente equivocado. Es curioso cómo toda tu vida puede cambiar por un simple descuido. En el caso de Elena, fue olvidar llevarse el teléfono al baño. Teníamos una regla en casa con los teléfonos, sin contraseñas, sin secretos, no porque desconfiáramos el uno del otro, o eso me decía a mí mismo. Era una cuestión práctica, por si había una emergencia. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla de su teléfono mientras reposaba sobre la encimera de mármol de nuestra cocina. Habitación 317, como la última vez. ¿Qué ganas? El remitente era Alejandro Vega. Incluso si nunca has estado en Madrid, probablemente te suene el nombre. La promotora inmobiliaria de su familia ha redefinido el perfil de la ciudad en la última década. El logo de su empresa está estampado en la mitad de las obras del centro. El propio Alejandro era una figura habitual en todos los eventos de la alta sociedad, siempre con su elegante esposa, Clara, del brazo. Había coincidido con Clara un par de veces en galas benéficas. Era una mujer de voz suave, inteligente, con una tristeza en los ojos que nunca llegaba a coincidir con su sonrisa perfecta. Ahora entendía por qué. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, y me serví 3 dedos de un buen whisky solo. Mis manos no temblaban. Mi respiración era regular, pero por dentro, algo fundamental se había quebrado. Cuando Elena salió del baño, envuelta en una toalla y con el pelo goteando, yo estaba sentado en la mesa de la cocina revisando unos documentos del trabajo, como si nada. ¿A qué hora es la reunión de mañana para revisar la cartera de los Jiménez? Pregunté, como si tal cosa. A las 10:30, dijo ella, mientras consultaba su teléfono. Observé su rostro, esperando cualquier reacción. Nada. Era buena en esto, mejor de lo que nunca hubiera imaginado. Puede que llegue tarde esta noche, añadió. La reunión del comité de la gala benéfica podría alargarse. Asentí. No te preocupes. He quedado para cenar con Tomás. Fue la primera mentira que le dije en nuestra vida juntos. No tenía planes con Tomás. En lugar de eso, conduje hasta el centro y aparqué frente a la empresa donde Elena trabajaba como coordinadora de eventos. A las 18:45, salió, impecable y profesional con su chaqueta y falda de tubo. No se dirigió al aparcamiento donde estaba su coche. En su lugar, caminó 3 manzanas y entró en el vestíbulo del Hotel Palace. Me quedé en el coche durante 20 minutos, con los nudillos blancos de apretar el volante. Una parte de mí quería irrumpir en ese hotel, subir al 3er piso y derribar la puerta de la habitación 317, pero eso habría sido ceder a la emoción. Y si algo había aprendido en mis años en la banca de inversión, es que la emoción es el enemigo de la estrategia. En su lugar, arranqué el coche y conduje hasta la taberna de Miguel, un bar de barrio cerca de nuestro antiguo piso, donde Elena y yo solíamos ir cuando éramos recién casados. El camarero, Miguel, seguía allí. Más canas, pero la misma sonrisa. Javier Soto, dijo mientras me sentaba en el taburete. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, asentí. Un whisky solo, doble. Me sirvió una copa generosa. Celebrando algo, ¿eh? Le di un largo trago, sintiendo el ardor en la garganta. Todo lo contrario. Miguel asintió, con la mirada comprensiva de un hombre que llevaba 30 años detrás de una barra. Lo había visto todo. ¿Quieres hablar de ello? Todavía no, dije. Quizá después de otro. 3 whiskies después, llamé a Barroso, un ex policía nacional que ahora trabajaba como detective privado, y me debía un favor por haberle ayudado a reestructurar el negocio deficitario de su hermano. Necesito una vigilancia, dije cuando descolgó. Discreta, exhaustiva e inmediata. ¿Quién es el objetivo?, preguntó Barroso. Mi mujer, respondí, con la voz desprovista de emoción. Y Alejandro Vega. Barroso silbó suavemente. Alejandro Vega. Joder, Javier, ¿puedes con esto? Puedo con esto. Pero, ¿estás seguro de que quieres saberlo? Miré las luces de Madrid parpadear, proyectando sombras en el salpicadero de mi coche. Ya lo sé, Barroso. Lo que necesito son pruebas.
Durante las 2 semanas siguientes, viví una doble vida. De día, era Javier Soto, marido devoto y exitoso banquero de inversión. Le sonreía a mi mujer en el desayuno, la besaba al despedirme y le preguntaba por su día durante la cena. Por la noche, mientras ella decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo o que había quedado con amigas, yo recibía informes de Barroso. Lo más difícil no era el engaño, sino mantener la normalidad. Ver a Elena vestirse por la mañana, sabiendo que esa ropa acabaría en el suelo de la suite de Alejandro Vega. Escucharla hablar de los desafíos de su trabajo, sabiendo que estaba omitiendo las partes más importantes de su día. Acostarme a su lado en la cama y preguntarme si estaría pensando en él. Una noche, mientras nos preparábamos para una cena con socios, Elena salió del vestidor con un vestido azul que no le había visto nunca. ¿Es nuevo?, pregunté, ajustándome la corbata frente al espejo. ¿Esto? No, lo tengo desde hace tiempo, mintió, con una facilidad pasmosa. Simplemente no me lo había puesto mucho. Sabía, con total certeza, que Alejandro se lo había comprado. Barroso los había fotografiado de compras juntos en la Milla de Oro 2 semanas antes. Había visto el recibo. «Estás preciosa», le dije, y lo decía en serio. Eso era lo más retorcido de todo. Seguía encontrándola atractiva. Seguía sintiendo el peso de nuestro pasado entre nosotros. 12 años, es mucho tiempo para querer a alguien. «Me estás mirando fijamente», dijo Elena, con un ligero nerviosismo en la voz. «Solo admiro las vistas», respondí, forzando una sonrisa. «¿Lista?» Durante la cena, Elena cautivó a mis socios como siempre. Recordaba detalles sobre sus cónyuges, hijos y aficiones, hacía preguntas consideradas y se reía en los momentos adecuados. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en las fotos que Barroso me había enviado esa tarde. Elena y Alejandro, abrazados en el ascensor del Hotel Four Seasons, la mano de él posesivamente en su cadera, los dedos de ella enredados en su pelo. «Javier, ¿nos estás escuchando?» Mi jefe, Ricardo, me miraba expectante. «Perdón», dije, volviendo en mí. Estaba a 1000 cosas. Te preguntaba por la cuenta de los Peterson. Siguen dudando sobre ese paquete de bonos municipales. Me lancé a una perorata de jerga financiera, agradecido por la distracción. Elena me tocó el brazo, un gesto de apoyo que antes me habría reconfortado, pero que ahora se sentía hueco. Después de la cena, mientras conducíamos a casa en silencio, Elena me puso la mano en el muslo. «Has estado muy callado esta noche», observó. «¿Va todo bien?» «Solo cansado», mentí. «Tengo una presentación importante mañana». Asintió, aceptando la explicación, sin rechistar. «¿Nos damos un baño juntos cuando lleguemos a casa?» «Puedo darte un masaje». La idea de sus manos sobre mí, las mismas manos que lo habían tocado a él, me revolvió el estómago, pero no podía dejar que se notara. «Mejor lo dejamos para otro momento. De verdad que debería repasar mis notas para mañana». Un atisbo de alivio cruzó su rostro. «Claro, lo entiendo». «Me apuesto a que lo entiendes», pensé. «Lo entiendes perfectamente». Las pruebas se acumularon rápidamente. Fotos de ellos entrando y saliendo de varios hoteles. Registros de tiempo que coincidían con los eventos de trabajo hasta tarde de Elena. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos del servicio de habitaciones, para 2 en el Palace, el Four Seasons, el Ritz. Llevaba 7 meses pasando justo delante de mis narices. Pero Barroso encontró algo más. Algo que cambió mi enfoque por completo. «Alejandro Vega tiene problemas», me dijo una noche, mientras estábamos sentados en su desordenado despacho. «Problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» Barroso me deslizó una carpeta por el escritorio. «Financieros. Su empresa ha estado usando dinero de los inversores para cubrir pérdidas masivas. Han estado falsificando informes, moviendo dinero entre cuentas para ocultar los déficits. Es un clásico esquema Ponzi, pero a una escala que haría sonrojar al propio Madoff. Hojeé los documentos, mi mente de banquero, analizando las implicaciones. ¿De dónde has sacado esto?» Barroso se encogió de hombros. «Tengo un contacto en la CNMV que me debía una. Están reuniendo pruebas, pero estas investigaciones llevan tiempo. Mientras tanto, Vega sigue captando inversiones y viviendo a lo grande. Y acostándose con mi mujer», añadí. «Y acostándose con tu mujer», confirmó Barroso. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Cerré la carpeta y levanté la vista. «Voy a ser creativo.
Esa noche, con Elena durmiendo a mi lado, me quedé despierto, planeando. Las piezas encajaban en mi mente. Alejandro Vega me había quitado algo. Ahora, yo iba a quitarle todo a él. A la mañana siguiente, me di de baja por enfermedad por primera vez en 5 años. Tan pronto como Elena se fue a su oficina, empecé a investigar. La empresa de Alejandro Vega, sus inversiones, sus apariciones públicas, su esposa, Clara, sus rutinas. Necesitaba entender a mi enemigo antes de poder destruirlo. Mi primer paso fue encontrar a Clara Vega. Resultó no ser difícil. Era voluntaria en el Museo Thyssen-Bornemisza todos los miércoles por la tarde, guiando a grupos de escolares. Esperé a que terminara su turno y me acerqué a ella en la cafetería del museo. Señora Vega, soy Javier Soto. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Sí, el marido de Elena. Recuerdo que nos conocimos en la gala del hospital infantil. ¿Puedo sentarme? Dudó, y luego, por supuesto, señaló la silla de enfrente. De cerca, Clara Vega era aún más hermosa de lo que recordaba, rondando los 40, como su marido, pero poseía una elegancia natural que parecía atemporal. No había signos evidentes de cirugía estética, a diferencia de muchas mujeres de su círculo. Sus ojos eran de un azul claro y penetrantes. Iré directo al grano, señora Vega. Tengo algo importante que discutir con usted. Algo privado. Removió su té lentamente. La escucho. Puse un sobre de papel manila sobre la mesa entre nosotros. Antes de que lo abra, quiero que sepa que he dudado mucho sobre si mostrarle esto, pero al final, creo que merece saber la verdad. Su mano se cernió sobre el sobre. ¿Qué verdad? La clase de verdad que lo cambia todo. Abrió el sobre con manos firmes. Dentro había 5 fotografías. La primera era de Alejandro y Elena entrando juntos en el Palace. La segunda era de ellos besándose en el ascensor, la mano de él posesivamente en su cadera. Las otras eran igualmente incriminatorias. Clara las examinó una por una, metódicamente, sin que su expresión cambiara. Cuando terminó, las apiló ordenadamente y las volvió a meter en el sobre. 7 meses, dije, en voz baja. Lleva pasando todo ese tiempo. Una única lágrima rodó por su mejilla, que ella se secó rápidamente. Sabía que algo iba mal. Alejandro se volvió distante, reservado con su teléfono. Las noches de trabajo hasta tarde, esbozó una sonrisa amarga. Dudo que hiciera mucho trabajo. Hay más, dije, deslizando un segundo sobre por la mesa. Este contenía los hallazgos financieros de Barroso. Mientras los leía, su compostura finalmente se resquebrajó. Dios mío, susurró. Va a ir a la cárcel. Sí, confirmé. Es solo cuestión de tiempo. Clara levantó la vista hacia mí, con una nueva agudeza en la mirada. ¿Por qué me enseña esto? ¿Por qué no se divorcia simplemente de su mujer y deja que Alejandro se hunda por sí mismo? Me incliné hacia adelante. ¿Por qué no es suficiente? Nos han traicionado, nos han humillado y han pensado que éramos demasiado estúpidos para darnos cuenta. No quiero solo el fin de mi matrimonio, quiero que se enfrenten a lo que han hecho. Públicamente. ¿Qué tiene en mente? La gala benéfica anual de Madrid es en 3 semanas. Elena la está coordinando, y Alejandro va a ser homenajeado como el principal donante. Los ojos de Clara se entrecerraron mientras empezaba a comprender. ¿Y usted quiere montar una escena? Quiero exponerlo, señora Vega, delante de todas las personas que importan en esta ciudad, y quiero hacerlo con usted a mi lado. Guardó silencio durante un largo rato, sus dedos trazando el borde de su taza de té. Finalmente, dijo, mis amigos me llaman Clara, y si vamos a destruir a mi marido juntos, creo que deberíamos tutearnos. Sonreí. Clara, entonces. Salimos juntos del museo, ambos transformados por lo que acababa de ocurrir. En el aparcamiento, Clara se volvió hacia mí. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, preguntó. Yo estaría hecha un desastre. Lo pensé un momento. No estoy tranquilo. Pero aprendí hace mucho tiempo que mostrar debilidad no te ayuda a ganar. Y esto es solo un juego que hay que ganar para ti. No dije, tajantemente. Se trata de justicia. Estudió mi rostro, y luego asintió. Te llamaré mañana. Tenemos mucho que planear. Esa noche, Elena llegó tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el suyo. Dijo que se había quedado atrapada en una reunión con un proveedor para un próximo evento. Fingí creerla, mientras la rabia hervía bajo la superficie.
Cenamos comida para llevar frente a la televisión, una vieja rutina que ahora parecía una cruel farsa. Elena parloteaba sobre su día, omitiendo cuidadosamente las partes que habían incluido a Alejandro. Yo asentía en los lugares adecuados, riéndome de sus anécdotas, mientras archivaba mentalmente cada mentira. Después de la cena, desapareció en el despacho de casa para revisar unos correos. Sabía que le estaba enviando mensajes a Alejandro. Barroso me había mostrado sus intercambios, explícitos, apasionados, mensajes que me hacían cuestionar todo lo que creía saber sobre mi mujer. Me serví otro whisky y salí al porche trasero. La noche era clara, las estrellas luchaban por brillar a través del resplandor de la ciudad. Recordé haber traído a Elena aquí cuando compramos la casa por primera vez, ambos embriagados por el futuro. Hablamos de hijos, de envejecer juntos, de construir algo que perdurara. Todo parecía una broma ahora. Mi teléfono vibró, un mensaje de Clara. Estoy dentro, hablamos mañana. Durante las 3 semanas siguientes, Clara y yo nos reunimos regularmente para planificar. Fuimos cuidadosos. Nos veíamos en cafeterías de diferentes barrios de la ciudad, nunca en el mismo sitio 2 veces. Usábamos teléfonos de prepago para comunicarnos. Pura paranoia, quizá. Pero no podíamos arriesgarnos a que Alejandro o Elena descubrieran lo que estábamos tramando. Llegué a conocer a Clara Vega mejor de lo que nunca hubiera esperado. Para empezar, era más inteligente que su marido por goleada. Había dejado una prometedora carrera como abogada medioambiental para apoyar sus ambiciones. No tenían hijos. Alejandro nunca había querido, y ahora ella estaba agradecida por esa pequeña merced. ¿Cómo os conocisteis, Elena y tú?, me preguntó, durante una de nuestras sesiones de planificación. En la universidad, en ICADE. Ella estudiaba comunicación, yo empresariales. Coincidimos en una fiesta, empezamos a hablar, y eso fue todo. Sonreí ante el recuerdo, y luego sentí la familiar punzada de la traición. Y tú y Alejandro. Nos presentó mi padre. Pensó que Alejandro era exactamente lo que necesitaba. Ambicioso, encantador, con buenos contactos. Mi padre le da mucha importancia a los contactos. ¿Y era lo que necesitabas? La sonrisa de Clara fue triste, quizá durante un tiempo. O quizá me convencí de que lo era. Se enderezó. Pero eso ya pasó. Una tarde, mientras ultimábamos los detalles en un pequeño café del barrio de Salamanca, Clara se congeló de repente, con la taza a medio camino de sus labios. «No te gires», susurró. «Elena acaba de entrar». Mi corazón se aceleró, pero mantuve una expresión neutra. ¿Sola? Sí. Está en la barra, pidiendo. Sígueme la corriente, dije, y extendí la mano sobre la mesa para cogerla de Clara, justo cuando Elena se daba la vuelta desde la barra. Oí su respiración entrecortada. Sentí su presencia detrás de mí, un segundo antes de que hablara. «¿Javier?» Me giré, fingiendo sorpresa. «Elena, ¿qué haces aquí?» Sus ojos iban de mí a Clara, con una mezcla de confusión y sospecha en su rostro. Tenía una reunión cerca. Su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas. No sabía que erais amigos. Clara y yo acabamos de coincidir, dije, sin problemas. Estábamos hablando de la gala. Tiene algunas ideas fantásticas para la presentación. Clara sonrió, con una calma consumada. Elena, qué alegría verte. Tu marido me estaba diciendo lo orgulloso que está del trabajo que estás haciendo con el evento. El aplomo profesional de Elena regresó rápidamente, pero no antes de que viera un destello de pánico debajo. Vaya, Javier no suele mostrar tanto interés en mis galas benéficas. La gente cambia, dije, mirándola directamente a los ojos. Por un momento, Elena pareció desconcertada. Bueno, tengo que volver a la oficina. Me alegro de haberos visto. Salió apresuradamente, olvidando el café que acababa de pedir. Me volví hacia Clara, que soltó mi mano con una risa temblorosa. Por los pelos murmuró. En realidad, dije, ha sido perfecto. Ahora estarán desequilibrados, preguntándose qué sabemos. ¿Crees que se lo dirá a Alejandro? Al instante confirmé. Y él le dirá que no es nada, que no hay forma de que sepamos nada, pero ambos estarán asustados. Esa noche, Elena llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba solícita, sugiriendo que abriéramos una botella de vino, preguntándome por mi día con un interés inusual. Le seguí la corriente, deleitándome con la ironía.
Cuando inició el sexo por primera vez en meses, puse la excusa de una reunión a primera hora. El dolor en sus ojos me produjo una amarga satisfacción. Al día siguiente, Barroso llamó con noticias. Vega está entrando en pánico, dijo. Está liquidando activos, moviendo dinero al extranjero. Mi contacto en la CNMV dice que están acelerando la investigación. ¿Puedes conseguirme los detalles?, pregunté. Quiero saber exactamente lo que está haciendo. Estoy en ello. Pero hay algo más. Vega retiró una gran suma de dinero ayer. 50.000 euros en efectivo. No es su estilo. Fruncí el ceño. ¿Qué está planeando? No estoy seguro, pero tengo a un hombre siguiéndolo. Te avisaré si hace algún movimiento extraño. 2 días después, descubrí para qué era el dinero. Salía de mi oficina cuando un hombre se me acercó en el aparcamiento. Alto, de hombros anchos, con los ojos vacíos de alguien que soluciona problemas por dinero. Señor Soto, dijo, bloqueando mi camino hacia el coche. Me tensé, preparado para una confrontación. ¿Quién?, pregunta. Me llamo Reyes, trabajo para Alejandro Vega. No ofreció su mano. El señor Vega quiere hablar con usted. Dígale que llame a mi secretaria para concertar una cita, respondí, intentando rodearlo. Reyes me bloqueó de nuevo. No es el tipo de conversación que se tiene en una oficina. El señor Vega valora su privacidad. Yo también, dije. Así que puede decirle a su jefe que si quiere hablar, puede hacerlo por los canales oficiales. La expresión de Reyes se endureció. El señor Vega es un hombre generoso. Está dispuesto a compensarle generosamente por mantener este asunto en privado. Así que para eso eran los 50.000 euros. Un soborno, una oferta inicial. No me interesa la generosidad del señor Vega, dije. Ahora, si me disculpa, me moví para rodearlo de nuevo, pero esta vez Reyes puso una mano en mi pecho, empujándome hacia atrás. Creo que no entiende la situación, dijo, con la voz baja y amenazante. El señor Vega no está preguntando. Miré su mano fijamente hasta que la retiró. En realidad, lo entiendo perfectamente. Su jefe se está acostando con mi mujer y dirige un esquema Ponzi, y ahora lo ha enviado a usted para amenazarme, porque tiene miedo de que lo exponga. Reyes parpadeó, momentáneamente sacado de su guión. Déjeme ser aún más claro, continué. Si algo me sucede, incluso si me resbalo accidentalmente en la ducha, la CNMV, la Policía Nacional y todos los principales medios de comunicación de España recibirán pruebas detalladas del fraude financiero de Alejandro Vega. Así que puede volver y decirle a su jefe que no puede comprarme y no puede asustarme. La expresión de Reyes cambió, el cálculo reemplazando la intimidación. Sabe, podría ganar mucho dinero con esa información. El señor Vega estaría muy agradecido. Ya tengo dinero, dije. Lo que quiero es justicia. Pasé a su lado y me dirigí a mi coche. No intentó detenerme de nuevo, pero pude sentir sus ojos en mi espalda todo el camino fuera del garaje. Esa noche, llamé a Clara y le conté lo que había pasado. Dios mío, Javier, dijo, claramente alarmada. Alejandro envió a alguien a amenazarte. Esto se está volviendo peligroso. Siempre fue peligroso, dije. Estamos tratando con un hombre desesperado que está a punto de perderlo todo. Quizá deberíamos echarnos atrás. Dejar que las autoridades se encarguen. Las autoridades se encargarán de los delitos financieros. Estuve de acuerdo, pero no lo castigarán por lo que nos hizo a nosotros. Eso es cosa nuestra. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Y si intenta hacerte daño a ti o a mí? No lo hará, la tranquilicé. Alejandro es un cobarde. Se aprovecha de la gente que cree que es más débil que él. Ahora que sabe que no tenemos miedo, se acobardará. Tenía razón. A la mañana siguiente, Elena me informó de que Alejandro había convocado una reunión de emergencia de la Junta y no podría asistir a la última sesión de planificación de la gala. Parecía distraído, dijo, observándome atentamente por encima de su taza de café. ¿Va todo bien en su empresa? ¿Has oído algo? ¿Por qué iba a oír yo algo sobre la empresa de Alejandro Vega? Pregunté inocentemente. Elena se sonrojó. Solo pensaba que, ¿cómo estás en finanzas? Madrid, en un pañuelo. No tan pequeño, dije. Pero si estás preocupada, ¿por qué no le preguntas tú misma? Desvió la mirada. Seguro que no es nada. A medida que se acercaba la gala, finalizamos nuestro plan.
El evento se celebraría en el Museo Thyssen-Bornemisza, en el ala nueva que, irónicamente, la familia Vega había ayudado a financiar. 800 de las personas más influyentes de Madrid estarían presentes, incluyendo a muchos de los inversores de Alejandro. El elemento clave era la presentación multimedia. Como homenajeado, Alejandro sería presentado con un vídeo destacando sus contribuciones filantrópicas. Clara, como miembro de la Junta del Museo, tenía acceso a la presentación y había conseguido que nuestra versión editada la sustituyera. Pero necesitamos algo más, dije. Algo que garantice que Alejandro no pueda salir de esta, que no pueda usar su encanto y sus conexiones para mitigar el daño. Necesitamos que la CNMV esté allí, le dije a Clara en nuestra última reunión de planificación, y la policía. Necesitamos asegurarnos de que se enfrente a consecuencias legales, no solo a la vergüenza social. ¿Cómo lo hacemos sin avisarles? Sonreí. Les enviaremos un chivatazo anónimo, programado para que coincida con nuestra presentación. La noche antes de la gala, me enfrenté a Elena por primera vez. ¿Otra noche de trabajo hasta tarde mañana?, pregunté, mientras nos preparábamos para ir a la cama. Ya sabes cómo es. La gala es nuestro mayor evento de recaudación de fondos del año. Se estaba aplicando su crema de noche, estudiando su reflejo en el espejo. La habitación 317 del Palace debe de tener unas vistas fantásticas. Su mano se detuvo a medio camino. En el espejo, vi cómo su expresión pasaba de la confusión al shock y al cálculo. ¿De qué estás hablando?, logró decir, pero su voz tembló. No lo hagas, dije en voz baja. No empeores las cosas mintiendo más de lo que ya has mentido. Se giró para mirarme, con el rostro endurecido en la máscara de negociadora que usaba cuando intentaba conseguir un descuento de un proveedor. Javier, creo que deberíamos hablar de esto con calma. 7 meses, Elena. Con Alejandro Vega. ¿Pensabas que no me enteraría? No es lo que piensas, empezó. La interrumpí con una risa. Esa es literalmente la respuesta más cliché que podrías haber elegido. ¿Qué es entonces? Reuniones de negocios que requerían servicio de habitaciones y sábanas revueltas. Su fachada se desmoronó. Vale. Sí. Alejandro y yo hemos estado viéndonos. Sucedió poco a poco. Trabajamos juntos en la recaudación de fondos del hospital infantil. Las largas noches de planificación. Simplemente surgió, repetí, mordazmente. Así es como describes traicionar tus votos matrimoniales. Simplemente surgió. Iba a decírtelo, insistió. Después de la gala, Alejandro y yo hemos estado hablando de nuestro futuro. Él va a dejar a Clara. Tuve que darme la vuelta para ocultar mi sonrisa. ¿Eso es lo que te dijo? Sí, y le creo. Me quiere, Javier. ¿Y sus problemas financieros? ¿Mencionó eso? Su expresión vaciló. ¿Qué problemas financieros? Alejandro Vega está arruinado, Elena. Más que arruinado, dirige un esquema Ponzi con el dinero de sus inversores. Está a punto de perderlo todo, incluida su libertad. Eso es mentira, dijo, pero pude ver la duda crecer en sus ojos. La empresa de Alejandro es un éxito rotundo. Lo era. Ahora es un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Caminé hasta la puerta de nuestro dormitorio. Disfruta de la gala de mañana. He oído que va a ser inolvidable. Dormí en la habitación de invitados esa noche, escuchando a Elena caminar de un lado a otro y hacer llamadas telefónicas en susurros urgentes. Alrededor de las 2 de la mañana, oí abrirse y cerrarse la puerta principal. Intrigado, me acerqué a la ventana y vi a Elena meterse en su coche y marcharse. Llamé a Barroso de inmediato. Elena acaba de salir de casa. ¿Puedes seguirla? 20 minutos después, me devolvió la llamada. Está en el ático de Vega. Parece que están teniendo una reunión de estrategia nocturna. Sigue vigilando, dije. Quiero saber a qué hora vuelve a casa. Era casi el amanecer cuando Elena regresó, con aspecto agotado y demacrado. Fingí estar dormido cuando entró sigilosamente en la habitación de invitados. Javier, susurró. Cuando no respondí, suspiró y se fue, cerrando la puerta suavemente. Por la mañana, había recuperado la compostura, saludándome con una normalidad forzada, como si nuestra conversación nunca hubiera tenido lugar. «No llevas tu smoking», observó cuando bajé las escaleras en vaqueros y jersey. «¿No vienes a la gala?» «Oh,
Iré, la tranquilicé. Simplemente no iré contigo. Su sonrisa vaciló. ¿Qué significa eso? Significa que tengo mis propios planes para esta noche. El miedo cruzó sus ojos. Javier, lo que sea que estés planeando, que tengas un buen día, Elena, dije, interrumpiéndola. Y buena suerte esta noche. Pasé el día ultimando los detalles con Barroso y Clara. A las 5 de la tarde, todo estaba en su sitio. El contacto de Barroso en la CNMV había acordado tener agentes listos. Se había avisado anónimamente a la Policía Nacional de una posible actividad delictiva en la gala. La presentación editada estaba cargada en el sistema del museo. No había vuelta atrás. La gala benéfica de Madrid era el evento social de la temporada. Mientras dejaba mi Audi en el aparcacoches, pude ver la entrada con la alfombra roja, los fotógrafos, las mujeres con vestidos de diseñador y los hombres con smokines hechos a medida, lanzándose besos al aire. Clara me estaba esperando a 2 manzanas, como habíamos acordado. Cuando la vi, apenas la reconocí. Atrás quedaba el look sobrio y elegante que solía llevar. Esta noche, llevaba un atrevido vestido rojo, con un escote pronunciado, su pelo rubio peinado en ondas suaves, su maquillaje dramático e impecable. «Estás diferente», dije, mientras se subía al asiento del copiloto. «Esta noche no se trata de ser discreta», respondió. «Se trata de que se fijen en nosotras». Y se fijaron. Mientras caminábamos por la alfombra roja del brazo, pude ver las cabezas girarse, los susurros a nuestras espaldas. Clara Vega con Javier Soto. ¿Dónde estaba Alejandro? ¿Dónde estaba Elena? Dentro del gran salón del museo, el champán corría, y la flor y nata de Madrid se codeaba bajo obras de arte moderno. Vi a Elena al instante, deslumbrante con un vestido negro, con una carpeta en la mano, dirigiendo al personal de catering. Cuando nos vio, se detuvo a mitad de frase. Al otro lado de la sala, Alejandro charlaba animadamente con un grupo de hombres mayores, inversores, supuse. Aún no nos había visto. Clara me apretó el brazo. «¿Listo?», susurró. «Nazi, listo». Nos abrimos paso entre la multitud, aceptando copas de champán de un camarero que pasaba. La gente se apartaba a nuestro paso, las conversaciones vacilaban. Podía sentir la mirada de Elena clavada en mi espalda, pero no me giré. Alejandro nos vio cuando estábamos a unos 3 metros. Su expresión pasó rápidamente por la confusión, el shock y luego una jovialidad forzada. «Clara, aquí estás», exclamó, demasiado alto. Me preguntaba dónde te habías metido. Sus ojos se posaron en mí, luego de nuevo en su esposa. «Y Javier Soto, qué sorpresa». Alejandro, respondió Clara, con voz gélida. «Pensé que por una vez vendría con alguien que realmente me gusta». Los hombres que rodeaban a Alejandro parecieron incómodos. Uno murmuró una excusa y se escabulló. «Estás de un humor especialmente combativo esta noche», querida, dijo Alejandro con una sonrisa forzada. «Quizá deberíamos hablar en privado». «Oh, no lo creo», replicó Clara. «Estoy cansada de la privacidad. ¿Y tú?» Todas esas habitaciones de hotel privadas, cuentas bancarias privadas, conversaciones privadas. Saquémoslo todo a la luz, por una vez». La mandíbula de Alejandro se tensó. Casi podía ver los engranajes girando en sus ojos. ¿Cuánto sabe ella? ¿Qué hace él aquí? ¿Cómo puedo salvar esta situación? «Damas y caballeros», resonó una voz por el sistema de sonido. «Por favor, tomen asiento en sus mesas. La cena se servirá en breve, seguida de nuestro programa, en honor al invitado especial de esta noche, el señor Alejandro Vega». Alejandro nos dedicó un brusco asentimiento. «Si me disculpan, tengo que encontrar mi sitio». «Oh, te veremos allí», le aseguró Clara, con una sonrisa depredadora. «Hemos hecho arreglos para sentarnos en la mesa principal contigo». Nunca he visto el color desaparecer tan rápidamente del rostro de un hombre. Mientras nos sentábamos en la mesa principal, la atmósfera era tan tensa que se podía cortar con los cuchillos de mantequilla. Alejandro estaba en el centro, con el director del museo a su derecha. Clara se sentó audazmente en el sitio de su izquierda, que había sido reservado para Elena, quien ahora se apresuraba a conseguir que añadieran otro cubierto. Me senté junto a Clara, y Elena acabó sentada frente a nosotros, con el rostro compuesto en una máscara de profesionalidad, traicionada solo por la forma en que sus nudillos se pusieron blancos al agarrar su copa de vino. La cena fue una clase magistral de guerra de agresión pasiva.
Clara se dedicó a encantar a todo el mundo excepto a Alejandro, prestando especial atención a mí. Le seguí el juego, tocándole el brazo cuando contaba una anécdota, inclinándome para susurrar algo que la hacía reír. Alejandro se ponía cada vez más nervioso, bebiéndose 3 whiskies seguidos. Elena mantenía su compostura, aunque la sorprendí intercambiando miradas de pánico con Alejandro. En un momento, cuando Clara se excusó para ir al baño, Elena se inclinó sobre la mesa. «¿Qué estás haciendo?», siseó. «Cenando», respondí inocentemente. «El salmón está delicioso. Es una pena que vaya a ser una noche tan memorable». «Ah, sí. Es interesante que uses esa palabra». Los ojos de Elena se entrecerraron. «Sé que estás enfadado, Javier, pero este no es el lugar». «Al contrario», dije, bajando la voz. «Este es exactamente el lugar. Delante de todos tus amigos de la alta sociedad, delante de todos los inversores de Alejandro». Su rostro palideció. «¿Qué vas a hacer?». «Espera, y verás», aconsejé. «La mejor parte está por llegar». Cuando Clara regresó, Elena probó una táctica diferente. Clara dijo con una amabilidad forzada: «¿Qué vestido tan bonito? ¿Es nuevo?». «Sí, de hecho», respondió Clara, alisando la tela roja. «Decidí que era hora de un cambio, un nuevo comienzo, y todo eso». La sonrisa de Elena se congeló. «Nuevos comienzos», canturreó Clara, tomando un sorbo de vino. «La vida está llena de sorpresas, ¿no?». Alejandro, que había estado enfrascado en una conversación con el director del museo, se giró bruscamente hacia nosotras. «¿De qué estáis hablando las dos?», preguntó, con la voz ligeramente arrastrada. «Nuevos comienzos», repitió Clara alegremente. «El cambio está en el aire». La mirada de Alejandro se posó en mí, luego en su esposa. «Clara, creo que ya has bebido suficiente». «Al contrario», respondió ella. «Creo que por fin estoy viendo las cosas con claridad por primera vez en años». El director del museo, sintiendo la tensión, intentó cambiar de tema. «Alejandro, le estaba contando al alcalde tu generosa donación para el ala infantil. Quizá quieras compartir lo que te inspiró». Alejandro se lanzó a su discurso ensayado sobre la responsabilidad cívica y la importancia del arte, pero sus ojos seguían volviendo hacia Clara y hacia mí. Le devolví una sonrisa vacía, pura inocencia. Cuando el director del museo se levantó para comenzar el programa, Alejandro tenía la mirada aterrorizada de un hombre que sabe que algo está a punto de suceder, pero no tiene escapatoria. Clara buscó mi mano debajo de la mesa y la apretó. Era el momento. «Damas y caballeros, es un gran honor para mí presentar al homenajeado de esta noche. Alejandro Vega es un pilar de nuestra comunidad, un generoso mecenas de las artes y un empresario visionario que ha transformado literalmente el rostro de nuestra querida ciudad. Por favor, disfruten de este breve video que destaca sus contribuciones». Las luces se atenuaron y la gran pantalla detrás del escenario cobró vida. Durante los primeros 30 segundos, todo fue como se esperaba. Imágenes pulidas de Alejandro en ceremonias de inauguración, entregando cheques gigantes a varias organizaciones benéficas, posando orgulloso frente a las promociones inmobiliarias de Vega. Y entonces, el vídeo cambió. «Lo que he aprendido en los negocios», dijo la voz de Alejandro, sobre una imagen que definitivamente no formaba parte de la presentación original, «es que la percepción lo es todo». La pantalla mostró una foto de Alejandro y Elena entrando en el Hotel Palace 3 semanas antes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. A Elena se le cayó la copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco. «El público solo ve lo que queremos que vea», continuó la voz de Alejandro, tomada claramente de alguna entrevista de negocios. «Detrás de cada historia de éxito hay una cuidadosa gestión de la información». Ahora, la pantalla mostraba documentos financieros, transferencias bancarias, informes falsificados, la prueba del fraude a gran escala que Alejandro había estado perpetrando. Las cifras estaban resaltadas, mostrando millones de euros desaparecidos de las cuentas de los inversores. Alejandro se puso de pie de un salto. «Apagadlo», gritó. «Esto es una invención, una campaña de desprestigio». Pero la presentación continuó, implacable. Más fotos de Alejandro y Elena, más pruebas financieras. La multitud era ahora un mar de murmullos, inversores gritando preguntas, damas de la alta sociedad susurrando furiosamente detrás de sus abanicos. El director del museo
Hacía gestos frenéticos al equipo técnico, pero habíamos pagado generosamente al técnico para que ignorara cualquier intento de detener el video antes de que terminara. Cuando la última y condenatoria imagen se desvaneció de la pantalla, me puse de pie y levanté mi copa de champán. Si me lo permiten, un brindis anuncié, con la voz resonando en la ahora silenciosa sala, por la verdad y por las consecuencias. Las enormes puertas del fondo del salón de baile se abrieron de golpe. Un grupo de agentes de la CNMV y de la Policía Nacional entró, caminando con determinación por el pasillo central. La agente que iba al frente, una mujer seria con un traje oscuro, se dirigió a nuestra mesa. «¿Alejandro Vega?», dijo, aunque no era una pregunta. «Esto es un ultraje», espetó Alejandro, pero el temblor en su voz lo delató. «Sea lo que sea que crean que he hecho. Señor Vega, soy la agente Meredith Keaton, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Queda detenido por fraude bursátil, fraude electrónico y fraude de asesoramiento de inversiones». Hizo una seña a uno de los policías, que se adelantó con unas esposas. «Tiene derecho a guardar silencio». El salón de baile estalló. Se levantaron teléfonos para grabar. Los inversores se agolparon, gritando preguntas y acusaciones. Elena sollozaba, con el rímel corriendo por su rostro, mientras se aferraba a mi manga. «Javier, por favor», suplicó. «Dime que no has hecho esto. Dime que no lo has orquestado todo». «Me solté suavement de su agar». «Tú tomaste tus decisiones, Elena. Lo elegiste a él, su estilo de vida, sus mentiras. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». «Pero te quiero», insistió, con la voz quebrada por la desesperación. «Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, superarlo juntos». 12 años, Javier. ¿No significa nada? La miré. Realmente la miré. Quizá por primera vez en años. La mujer con la que me casé seguía ahí, en algún lugar, dentro de esta extraña. Pero ya no podía verla. Significaba todo para mí, dije en voz baja. Por eso tenía que pasar esto. Mientras se llevaban a Alejandro esposado, gritando sobre sus abogados y amenazando a todos a su alrededor, Clara se unió a mí. Me tomó del brazo, un gesto que se sintió sorprendentemente natural. «¿Nos vamos?» Salimos de la gala en medio del caos, sin mirar atrás. Fuera, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara mientras caminábamos hacia mi coche. «Ahora, esperamos las consecuencias», dije, y disfrutamos del espectáculo. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Puede que los periódicos serios se contuvieran en los detalles más sórdidos del escándalo, pero las redes sociales no tenían tales restricciones. A la mañana siguiente, todo Madrid sabía que Alejandro Vega había sido arrestado por un fraude financiero masivo, mientras su esposa aparecía en una gala del brazo del marido de su amante. Elena intentó llamarme docenas de veces durante los días siguientes. No contesté. Finalmente, envió un mensaje. «Estoy en el Hotel Urban. Te he dado espacio, pero necesitamos hablar, por favor». Acepté reunirme con ella en el restaurante del hotel. Tenía un aspecto terrible, pálida y con ojeras que el maquillaje no podía ocultar. «¿Has presentado ya la demanda de divorcio?», preguntó, después de que el camarero tomara nota. «Mis abogados están preparando los papeles», confirmé. «Los recibirás la próxima semana». Asintió, como si lo esperara. «¿Y vas a ir a por todas con el adulterio?». «Depende de lo dispuesta que estés a llegar a un acuerdo. España es una comunidad de bienes, pero los jueces siguen considerando la conducta en el reparto de activos. Si luchas contra mí, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente lo que pasó». «No lucharé contra ti», dijo en voz baja. «Cometí un error terrible, el peor error de mi vida». 7 meses no es un error, Elena, es una campaña. Se estremeció. «Alejandro es muy persuasivo. Me hizo sentir especial, deseada. Hablaba de dejar a Clara, de que teníamos un futuro juntos. Mientras robaba a sus inversores y vivía de prestado», añadí. «¿Sabías de sus delitos financieros?». «No», protestó. «¿Cómo puedes pensar eso? No tenía ni idea hasta que me lo dijiste la noche antes de la gala». Estudié su rostro, buscando cualquier señal de engaño. Había estado casado con esta mujer durante 12 años, pero ahora me preguntaba si realmente sabía cómo era cuando mentía. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté.
He perdido mi trabajo, admitió. La junta del museo sintió que traía demasiada atención negativa a su organización. Tengo una entrevista en el Hotel Ópera la semana que viene. Asistente de dirección de eventos. Esbozó una sonrisa amarga. Unos cuantos peldaños más abajo. Pero tengo que empezar por algún sitio. A pesar de todo, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Elena había construido su carrera metódicamente durante una década. Ahora estaba prácticamente empezando de nuevo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué hay de los rumores? ¿Qué rumores? Sobre ti y Clara Vega. Me encogí de hombros. La gente hablará. Que hablen. Así que no hay nada entre vosotros. Todo fue un acto para humillarnos a Alejandro y a mí. Clara y yo nos hemos hecho amigos, dije. Con cuidado. Ambos hemos pasado por una experiencia traumática. Nos entendemos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Realmente te he perdido, ¿verdad? Hice una seña para que trajeran la cuenta, sin responder. Había preguntas que no merecían una respuesta. Fuera del restaurante, mientras nos preparábamos para despedirnos, Elena me tocó el brazo una última vez. Lo siento, Javier, de verdad. Sé que no arregla nada, pero necesito que lo sepas. La miré. A la mujer con la que una vez había planeado envejecer. Creo que lo sientes, dije finalmente. Pero no porque me hicieras daño. Lo sientes porque apostaste por el caballo equivocado, y lo perdiste todo. No lo negó. No podía. Los problemas legales de Alejandro se agravaron en las semanas posteriores a su arresto. La investigación reveló que había estafado a sus inversores por más de 75 millones de euros, usando el dinero para mantener su extravagante estilo de vida y apuntalar proyectos fallidos. Antiguos socios comerciales se apresuraron a distanciarse, algunos incluso afirmando que habían sospechado que algo iba mal desde el principio. Coincidí con Clara en el despacho de nuestros abogados. Su divorcio se tramitaba en paralelo al mío. Me dijo que Alejandro había intentado culparla a ella de sus delitos. De hecho, les dijo a los investigadores que yo gestionaba las finanzas de la empresa, dijo, con incredulidad, mientras tomábamos un café después. Como si yo tuviera acceso a algo de eso. Me mantenía completamente al margen. ¿Eso te complica las cosas?, pregunté. Negó con la cabeza. Confirmaron que no tuve nada que ver. Pero te muestra lo desesperado que está. Está dispuesto a hundir a cualquiera para salvarse a sí mismo, incluida a Elena. La expresión de Clara se suavizó un poco. He oído que está trabajando en un hotel. El Ópera. Eso me dijo. ¿Te arrepientes alguna vez de lo que hicimos? La exposición pública. Lo pensé. No. Se lo merecían ambos. Estoy de acuerdo en lo de Alejandro, dijo Clara. Pero a veces me pregunto si fuimos demasiado lejos con Elena. Estuvo mal. Terriblemente mal. Pero Alejandro era el depredador. Tenía un patrón. ¿Qué quieres decir? Clara removió su café. Desde que todo esto salió a la luz, otras 3 mujeres se han puesto en contacto conmigo. Antiguas asistentes, una diseñadora de interiores que trabajó para él, las persiguió a todas de la misma manera que a Elena. Los halagos, las promesas, las habitaciones de hotel. Y no tenías ni idea. Sospechaba algo, admitió. Pero nunca tuve pruebas, y cuando le preguntaba, era tan convincente. Me hacía sentir que estaba paranoica. Negó con la cabeza. Es el manual del maltratador psicológico. Debería haberlo visto. Pero cuando estás dentro, no ves los patrones, terminé por ella. Nuestras miradas se encontraron en un momento de perfecta comprensión. Las semanas se convirtieron en meses. El caso de Alejandro avanzó a través del sistema judicial. Cada nueva revelación era más condenatoria que la anterior. Resultó que había estado llevando a cabo su esquema durante años, mucho antes de conocer a Elena. Ella era simplemente su última conquista, una muesca más en el cinturón de un hombre que coleccionaba personas como otros coleccionan arte. Mientras tanto, Clara y yo continuamos nuestra amistad, viéndonos para tomar café o cenar un par de veces por semana. Tuvimos cuidado de no precipitarnos, ambos todavía sanando de las traiciones que habíamos sufrido. Pero había una conexión innegable entre nosotros, un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Una noche, unos 4 meses después de la gala, Clara me invitó a su nuevo apartamento. Se había mudado del palaciego ático que compartía con Alejandro, optando por un piso modesto pero elegante, en una parte más tranquila de la ciudad. Quiero enseñarte algo, dijo.
llevándome a un segundo dormitorio más pequeño que había convertido en un despacho. Sobre el escritorio había una pila de papeles. Estoy creando una fundación. Cogí la propuesta. El proyecto Veritas. Asintió, con el rostro iluminado por la emoción. Proporcionará ayuda legal a las víctimas de fraude financiero. Personas que perdieron sus ahorros a manos de estafadores como Alejandro, pero que no pueden permitirse luchar. Esto es impresionante, dije, hojeando el detallado plan de negocio. Lo has pensado muy bien. Necesitaba un propósito, explicó. Después de todo lo que pasó, no podía volver a ser simplemente una esposa de la alta sociedad con un marido diferente. Necesitaba hacer algo que importara. La miré con una nueva apreciación. Eres extraordinaria, ¿lo sabes? Se sonrojó, apartando la mirada. Solo intento sacar algo bueno de algo malo. Instintivamente, me acerqué y la besé. Se puso rígida por la sorpresa y luego se derritió en el beso, sus brazos rodeando mi cuello. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Llevaba semanas queriendo hacer eso, confesé. ¿A qué esperabas?, preguntó ella, con una sonrisa. 6 meses después de la gala, Alejandro Vega se declaró culpable de múltiples cargos de fraude bursátil. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal y se le ordenó pagar 75 millones de euros en restitución, dinero que hacía tiempo que se había gastado. Su sentencia fue noticia nacional, y el juez destacó la asombrosa arrogancia que Vega había mostrado al violar la confianza de sus inversores. Para entonces, mi divorcio de Elena era definitivo. Me quedé con la casa, pero le di un acuerdo justo, suficiente para que empezara de nuevo, pero no para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Lo último que supe fue que, al cumplir el año, se había mudado a Málaga para estar más cerca de su hermana. Clara y yo continuamos nuestra relación, que se había profundizado lentamente en algo que ninguno de los dos esperaba. Fuimos cautelosos, ambos todavía lidiando con el fantasma de la traición, pero había una conexión innegable. Nos entendíamos de una manera que no necesitaba explicación. En el aniversario de la gala, Clara lanzó su fundación, el Proyecto Veritas. Había encontrado su propósito ayudando a otros que habían sido engañados como ella. Estuve allí en la inauguración, inmensamente orgulloso de cómo había transformado su dolor en algo significativo. No podría haber hecho esto sin ti, me dijo esa noche durante la cena. Hace un año, era una cáscara vacía, viviendo en la negación sobre mi matrimonio, sobre quién era realmente Alejandro. Lo habrías descubierto, dije. Eres demasiado inteligente para no hacerlo. Quizá, pero podría haber sido demasiado tarde. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Tú me enseñaste lo que es el valor, Javier. Enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Nos lo enseñamos mutuamente, la corregí. Esa noche, mientras estábamos en el balcón de su nuevo apartamento en el centro, contemplando el horizonte de Madrid, un horizonte que ya no presentaba ningún edificio con el nombre de Vega, Clara se apoyó en mi hombro. ¿Crees que volveremos a confiar plenamente alguna vez?, preguntó. Lo pensé. Pensé en Alejandro, en una celda de la prisión, en Elena, empezando de nuevo, en una nueva ciudad, en las partes rotas de nosotros mismos, y en la nueva fuerza que habíamos encontrado en las secuelas. Creo que ya confiamos el uno en el otro, dije, y me giré para besarla, bajo el vasto cielo de Madrid. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero se equivocan. La mejor venganza no es fría en absoluto, es el calor de la verdad quemando las mentiras. Es mantenerse en pie cuando otros esperan que te desmorones. Es encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Y a veces, si tienes suerte, es encontrar a la única persona que entiende exactamente por lo que has pasado y que está dispuesta a caminar contigo hacia lo que sea que venga después.